Todos los vídeos y tutoriales del canal son solo para fines informativos y educativos. Desde la nave retro no promovemos, alentamos ni apoyamos ninguna actividad ilegal. Y como veis van cargando los diferentes sistemas, 28 en total. Y antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a los sistemas que he conseguido hacer funcionar a la perfección en esta Mega Drive Mini. Por supuesto tenemos Mega Drive, tenemos Sega CD, Sega 32X, Master System, Game Gear, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation, PSP Minis, ya sabéis, hay un montón de juegos que ocupan muy poquito, que son divertidos, que van muy bien. Dreamcast, Naomi, PC Engine, PC Engine CD, Neo Geo, Mame, y aquí ya nos vamos a los ordenadores viejunos. Tenemos el Spectrum, C64, MSX, el Amstrad. Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Muy buenas, chicos, soy Paper DJ, estáis en un nuevo vídeo de la nave retro y en esta ocasión os traigo un vídeo que sé que muchos estabais esperando. Os pido disculpas ya que he tardado mucho más de lo esperado y es por una sencilla razón. Como sabréis, en un anterior vídeo conseguí hacer funcionar este maravilloso arcade stick con nuestra Mega Drive Mini. Es una gozada poder jugar a sistemas como Mame o Neo Geo con un mando de este tipo. No obstante, al hacer esto me di cuenta de los graves problemas o limitaciones con los que viene el Emulation Station de fábrica con este Project Lunar. Y es que resulta que al final he acabado haciendo yo mismo el archivo de configuraciones de sistemas de Emulation Station, ya que más allá de los sistemas de 8 y 16 bits que os enseñé en el anterior vídeo, pues prácticamente no funciona nada más. Y es por culpa de que, bueno, este archivo, por lo que sea, no le prestaron la atención suficiente para dejar el resto de sistemas configurados, así que por mucho que copiemos los cores necesarios de cada sistema, nos vamos a encontrar con que queremos lanzar los juegos y no nos van a funcionar. Por supuesto, también hace falta las BIOS de cada sistema, etc. Pero bueno, este tutorial va a ser un tutorial algo más avanzado sobre cómo conseguir concretamente. He hecho funcionar 28 sistemas diferentes en nuestra Mega Drive Mini, con lo cual vamos a conseguir una auténtica plataforma multisistemas que no tiene nada que envidiar a cualquier otra distribución RetroPie, pero en nuestra Mega Drive Mini. ¿Queréis acompañarme? ¿Os lo enseño? ¡Vamos para allá! Muy bien, antes de continuar, debéis saber que deberíais ver el anterior vídeo en el cual os mostré este Starter Pack, ¿vale? Quise llamarlo así. Es un pack que se puede instalar en una tarjeta de 8 GB micro SD, en un pendrive. Es suficiente ya que incluye, como os he comentado, los sistemas de 8, 16 bits y además conseguí hacer funcionar unos temas chulísimos en la consola. Ojo, ya que los temas, más allá de 8 sistemas, ¡wow!, es muy difícil hacerlos funcionar y como veréis ahora mismo en este siguiente pack, lo que he querido llamar Mega Drive Mini Emulation Station Basic Pack 2.0, por supuesto, gentileza también gracias al equipo de Bob, del cual he aprovechado su trabajo, ya que hay un excelente scrapeo de sistemas con sus imágenes, con una selección de juegos a mi parecer muy acertada, si bien es cierto que he añadido algunos juegos más que me han parecido a mí oportunos añadirlos. Os voy a explicar paso por paso qué es necesario. Por supuesto, primero, seguir los pasos para instalar en nuestra Mega Drive Mini el Project Lunar. Os dejaré también el tutorial de cómo instalar el Project Lunar en nuestra consola por aquí arriba. Después de instalar el Project Lunar, tendréis que seguir el siguiente tutorial que ya os he puesto para instalar el mod de Emulation Station. Y una vez tenemos el Emulation Station, bueno, será tan sencillo como copiar esto a la raíz del pendrive donde se ha instalado Emulation Station y sobreescribir todos los archivos que os pida. Ya está. ¿Vale? Con esto conseguiréis tener toda esta maravilla que os voy a mostrar funcionando.
sin problemas. No obstante, yo aquí lo que pretendo es que, bueno, o enseñaros cómo he hecho todo esto para que vosotros mismos podáis hacerlo. No obstante, todos estos recursos los dejaré disponibles en los comentarios. Podréis acceder a ellos desde el canal Telegram de Consolas Mini, ¿de acuerdo? Así bien, ¿qué es lo que tenemos aquí dentro de este pack? ¿Qué es lo que he hecho para que funcione todo esto? Primero de todo, tendríamos que entrar en la carpeta Project Lunar. Vamos a entrar en emustation, y si nos fijamos, aquí ya tenemos dos de las cosas más importantes, que sería el archivo ES Systems y el ES Settings. Por supuesto, esto hace referencia a los sistemas de Emulation Station y a la configuración de este frontend. Además tenemos este otro, pero de momento no hace falta tocarlo para nada. Bien, este archivo es el más importante, ya que es el que indica al frontend qué sistemas hay instalados, en qué orden deben aparecer en pantalla y a qué core deben hacer la llamada. Esto es importantísimo, ya que, como os digo, el archivo ES-Systems, que viene con el Project Lunar de serie, pues hace llamadas de forma incorrecta a los cores que no corresponden. Esto puede ser debido a que, a lo mejor, pues un poco con las prisas, pusieron un archivo de sistema que tal vez correspondía a una distro, pues qué sé yo, de RetroPie o de Windows, etcétera, y ni siquiera hacía llamadas a los cores de las consolas mini. Así pues, al final me vi obligado a hacer yo mismo, prácticamente de cero, el archivo de configuración de sistemas. Bien, esto es mucha paciencia y dedicación. No es que sea difícil, compañeros, pero hay que ponerle bastante mimo. Entonces, como veréis por aquí, pues bueno, lo que está en verde es información que he puesto para facilitar un poco, para saber de qué va. Y, ojo al dato, cuando editéis este archivo con los sistemas que queráis añadir, es muy importante no fallar ni un solo simbolito, dejar los sistemas cerrados correctamente antes del próximo, ya que de lo contrario lo pincharéis el pendrive y os saltará un gran error. ¡Oh! El archivo de configuración no existe. Bueno, no es así, no es que no exista. Es que en cuanto no hace un parseo correcto de los comandos que tenemos por aquí en este archivo, ¡boom!, peta. ¿Vale? Yo he tenido que hacer mucha prueba y error hasta que todo ha funcionado correctamente. Como veréis, aquí van las consolas, tanto de mano como normales. Aquí pongo older, pues porque son las más antiguas. Empezamos por las Ataris y seguimos poco a poco, Game Watch, WonderSwan, por las que son ya más modernas. A partir de este punto, si os fijáis ahora cuando os lo enseñe, de por sí he configurado para que ya nos inicie todo en la Mega Drive Mini, ¿vale? Perdón, en el sistema Mega Drive. Entonces ya aparecerá todo ordenado de aquí en adelante. Mega Drive, por supuesto veréis que hay sistemas duplicados como este o este, pero bueno, no deja de ser una manera de que si alguien mete juegos en la carpeta Genesis, que viene a ser la Mega Drive pues, del extranjero, ¿no?, de Estados Unidos, pues que le aparezca como Genesis. Nosotros la que vamos a usar es la de Mega Drive. ¿Qué es cada cosa? Fijaros, nombre del sistema. Esto es el nombre que verdaderamente nos va a aparecer en pantalla en el menú. Esto es la ruta donde van los juegos de este sistema. En este caso media hace referencia al pendrive que tengamos pinchado en la consola y luego nos va hasta las ROMs de Mega Drive. Esto es muy importante, ¿vale? Son las extensiones que el Emulation Station va a reconocer como válidas para iniciar el juego. Estas son las que, bueno, en casi todos los sistemas he terminado añadiendo 7z, .zip, si es que no lo estaba ya, ¿vale? Porque, bueno, casi todos son capaces, casi todos los cores ya a día de hoy, de iniciar sistemas en .zip o en .7zip. Y es mucho más eficiente, como sabéis, en cuanto al almacenamiento. Vamos a poder meter muchos más juegos en el mismo espacio. Esto es muy, muy, muy importante. Aquí es donde estamos indicando que core lanzar. Estos son dos cosas. Nos está lanzando el RetroArch de fondo cargado con este core específico y está diciendo que cargue la ROM que hemos indicado tal cual, ¿vale? Luego, esta es la plataforma, por supuesto, es Mega Drive, y esto es el tema que se aplica a este sistema, el tema de Mega Drive. Esto a la hora de que nos reconozca los themes, los temas que ponemos para Emulation Station, también es importante especificarlo. Pues como veréis, luego he puesto Sega CD, Sega 32X, Master System, Game Gear, Saturn. Bien, esto lo voy a dejar para aquel que quiera intentar meter juegos de Saturn. He puesto cosas que luego no aparecen en el menú.
son pruebas que he ido haciendo yo mismo, lo he dejado aquí, porque así es tan sencillo como que añadáis las ROMs de Saturn y ya aparecerán en el menú. El problema que teníamos con el archivo, como os digo, que venía por defecto en el Project Lunar, es que este tipo de cuestiones y de un montón de sistemas ni siquiera aparecían, así que por mucho que pusiésemos las ROMs no nos iban a aparecer en el menú. Seguimos. Tenemos aquí Nintendo, Super Nintendo, esto lo he puesto también para aquel que quiera probar esta plataforma, de momento no la he puesto, pero funciona, os lo adelanto, va bien. En Nintendo 64 de momento he puesto este core, ¿vale? Aquí algunos diréis, anda, ¿y este core? Pero si esto no viene con el Project Lunar. Efectivamente, ¿vale? Ha habido algunos sistemas que he conseguido hacer funcionar en la Mega Drive Mini con la ayuda de algunos cores de Kailan, ¿vale? Son estos cores que estaban más optimizados para su funcionamiento en la Super NES Mini. Bueno, he tenido que hacer un port, ¿vale? Es algo relativamente sencillo, pasar los cores de Super NES, son archivos HMOD, pues bueno, extraerlos, ponerlos aquí y hacer llamada a ellos. En este caso este funciona un poco mejor, pero claro, hay algunos casos, directamente vamos por aquí, PSX, PSP, oh yeah, sí señor. Ni siquiera hay core de PSP en la web de descargas de Mod My Classic para la Mega Drive Mini, pero, sorpresa, yo he adaptado este core de Kailan para PSP y lo he hecho funcionar en la Mega Drive Mini. Ojo, no solo es necesario poner el core y ala, y ya está, no. Además de esto, he tenido que modificar algunos settings y algunos parámetros del core para que funcione de forma correcta. De lo contrario, pues tampoco funcionaría correctamente. Ahora os voy a explicar qué y dónde, ¿vale? ¿Dónde están estos parámetros? Como veis, hemos añadido PSP, PSP Minis. Aquí también tenemos un core personalizado, el Flycast, ¿vale? Para hacer funcionar juegos de Dreamcast, de Naomi y de Atomic Wave. Sega Naomi y Atomic Wave, como veis, los he puesto juntos porque casi es la misma plataforma. Y, sorpresa, se puede hacer funcionar juegos en CHD, en 7C, bueno, en todos los formatos, en CDI, en GDI, lo ideal en este caso es CHD. También es cierto que, aun siendo el formato más óptimo en cuanto a la compresión, ojo a la hora de cargar juegos, veréis que hay algunos que funcionan fantásticamente bien, no muchos, ojo, no muchos. Pero sí es cierto que se os va a quedar la pantalla negra, va a tardar un montón en cargar, no os preocupéis, no se queda la consola colgada, tarda en cargar, pero una vez cargado funciona bien. Bueno, ya os hacéis a la idea, ¿verdad?, de cómo funciona este archivo de configuración de sistemas. Aquí ya nos vamos a los sistemas arcade, Neo Geo, MAME, FBA, repito, hay archivos, hay sistemas configurados, pero sin las ROMs, porque de momento o no los he conseguido hacer funcionar bien del todo, o se iba a hacer eterno lanzar este vídeo, este pack para que lo podáis probar, pero más adelante, pues bueno, ya conseguiré hacer funcionar más sistemas y pues lanzaremos otro pack, ¿verdad? Ya sabéis que esto no tiene fin. C64, MSX, Amstrad, Atari, Amiga, Scum, esto funciona muy guay, ¿vale? Es una gozada poder tener acceso a estos juegos desde la consola. Y aquí tenéis una pequeña sorpresa. Me río porque esto me hace mucha ilusión y mucha gracia. He conseguido hacer funcionar este módulo aquí, en la Mega Drive Mini, y de momento no voy a decir qué es. Muchos ya lo sabréis, pero cuando os enseñe ya el funcionamiento de la consola, os lo voy a enseñar. Ahora vamos a seguir con lo siguiente, y otra cosa muy importante. Vamos a cerrar esto. Por supuesto, tenéis un archivo con mi nombre, bueno, como backup, ya que si en algún momento se sobrescribe esto, por error volvéis a instalar Emulation Station y se sobrescribe, siempre tenéis esta copia de seguridad. Aunque bueno, casi saldría más a cuenta volver a copiar y pegar todo encima del pendrive y solucionado. El segundo importante sería el Emulation Station Settings. Aquí, si entramos, ¿qué tenemos? Bien, esto es también muy importante porque en caso de que alguna vez os falle y no volváis a poder iniciarlo porque, bueno, la habéis liado parda, pues desde aquí se puede poner manualmente todas las configuraciones del frontend. Por ejemplo, esto sonará del anterior vídeo, Max VRAM. Esto es la cantidad de Virtual RAM que se dedica al frontend. En este caso, como he tenido que poner temas muy sencillos sin carga de gráficos, con 120 megas va de sobra. Si bien es cierto que tal vez 140 sería más adecuado, pero yo he comprobado que esto de esta manera es lo más balanceado.
Todo lo demás, bueno, ya lo vais viendo. No creo que merezca la pena hacer mención, ya que tal y como lo he dejado aquí, no tenéis que tocar nada, pero que sepáis que se pueden modificar muchos parámetros pues, bastante útiles, ¿vale? Después del S-Systems sería, ya nos tendríamos que ir al Project Lunar, a RetroArch, y fijaros, aquí en Config está la configuración específica por core. Hay algunos cores, como os he comentado, como el de Dreamcast, como el de PSP, que sin haber hecho yo esto, pues no eran utilizables. Aquí está la configuración de Atomic Wave, de Dreamcast y de Naomi. Entramos en Dreamcast y como veréis, aquí hay varias cosas muy importantes para que funcione bien. Bueno, lo primero, aquí veis que ya están preconfigurados en todos los sistemas, por mí, pues los overlays, los bezels. Son unos bezels que para mí no son muy intromisivos, ¿vale? No quitan mucho la atención del juego. Me he molestado en redimensionarlos todos en 720p para que ocupen menos, sea menos la carga. En el caso del core de Dreamcast, además he bajado el volumen general del core porque si no a veces petaba, estaba muy alto. Además aquí veréis, esto es algo bastante importante que mucha gente no sabe, pero aquí estoy diciendo que, digamos, estoy dando un poco más de margen al audio, a la sincronización del audio para que no haga tanto stutter, tantos microcortes. Casi se soluciona por completo, hay muchos juegos que así funcionan perfectos. Entonces estas configuraciones son muy importantes. Ya están hechas, ya las tenéis para todos los sistemas, así que no os vais a tener que preocupar en hacer todo esto. Fijaros, aquí también. Pero claro, aquí no queda la cosa. Donde verdaderamente está la configuración específica por core, no es aquí. Esto es más bien los cores overrides, los folder overrides, ¿vale? Overrides, overrides. Donde está la configuración por cores, fijaros, es aquí. Este archivo es importantísimo. Aquí es donde queda guardado todas las opciones de cada core. Vamos a entrar, también hay su backup, como veis. Pues aquí está todo guardado. Por poneros un ejemplo, si entrásemos en el Caprice 32, el core. Claro, estos son ya sistemas de PC. Vamos a necesitar un teclado para hacer funcionar correctamente muchos de estos juegos. Aunque muchos los he dejado ya para poder usar también el joystick, pero en muchos casos se va a necesitar presionar algún botón específico que sin teclado no se podría. Además, sistemas viejunos de PC, joder, pues hay que conectar un teclado, ¿no? Para tener esa sensación de que de verdad estás usando eso. Aquí, por ejemplo, fijaros, Autorun Enabled. Esto significa que sin tener que teclear nosotros los comandos de run, comando del juego, pues se nos va a ejecutar automáticamente. Si no, se nos quedaría en la pantalla de carga esta de MS2, bueno, del sistema que sea, y no haría nada. Bueno, así para todo, ¿verdad? Cada uno tiene su configuración específica. Si nos vamos, por ejemplo, a la configuración específica de Raycast, como veis, pues aquí he tenido que especificar muchas cosas para que funcione como es debido, ¿vale? Cuando no se cambia nada, pues en este archivo casi no aparece nada o muy poco. Como veis, pues eso, en este caso he tenido que tocar bastantes cosillas para que funcione bien, esto es importante, bueno, en fin, sobre todo, y en este caso, una de las cosas más importantes que no lo veo sería el frame skipping, que lo he tenido que poner, aquí está, al 1, ¿vale? Simplemente descartar un frame. En algunos juegos ni se nota, en otros juegos hace que vaya mucho más fluido, es una pasada, ¿vale? Así que este parámetro, por ejemplo, sería muy importante, porque de lo contrario hay algunos juegos que son injugables. Bueno, desde aquí tenéis todas las configuraciones personalizadas de cada core, pero aquí no queda la cosa. No. Además de esto, aquí tenéis la configuración de RetroArch, ¿vale? Donde aquí también hay ciertos parámetros que son esenciales para que todo funcione como es debido. Esto normalmente se puede configurar desde el RetroArch y luego darle a guardar, ¿vale? Pero a veces no ocurre, no se guarda. Y en esos casos, pues hay que meter mano directamente aquí. Sobre todo para especificar, a veces, pues configurar controles como este, casi es más fácil meter mano aquí que andar presionando botones sin saber muy bien qué va a hacer luego cada botón, ¿vale? Bien, esto sería otra cosa. Y además de esto, ¿qué tenemos? Si nos vamos al directorio Systems, importantísimo, ya sabéis, aquí van todas las BIOS necesarias. Ya están todas las BIOS añadidas para todo este pack, así que no os tendríais que preocupar si tenéis todo esto que veis aquí en pantalla puesto.
Como os digo, todos estos recursos pues los tendréis acceso a los mismos en los comentarios del vídeo desde el canal Telegram de Consolas Mini. Aquí dentro de la carpeta System, y este documento en concreto lo dejaré disponible también para que podáis verlo. Si lo abrimos, esto es gentileza de Kailan, muy útil, se curró este archivo, la verdad, que bueno, está cruzando, hace referencia a según qué cores, qué sistemas corresponden y qué BIOS, qué archivos de BIOS hacen falta. Joder, yo de verdad me ha servido de mucha ayuda para ir buscando las BIOS necesarias e ir integrándolas, ya que a veces me soléis preguntar mucho, oye, no me funciona este juego con este core. Pues suele ser porque falta algún archivo de BIOS necesario. Pues aquí tenéis todas las correspondencias, esto es muy útil. Repito, para este pack ya he metido todas las BIOS necesarias, pero si queréis hacerlo todo por vosotros mismos, esto es una guía muy útil de BIOS necesarias. Otro directorio muy importante sería el de cores. Ya sabéis, aquí van todos los cores de todos los sistemas. Como os he dicho antes, os sonarán estos, ¿verdad? Porque los he portado de la Super NES Mini. Son cores de Kailan. Todos estos cores sí que os los dejaré disponibles, ya que en la web de Mod My Classics pues no los vais a tener para descarga. Esto podemos decir que es algo exclusivo de este pack, ¿verdad? Luego tenéis la carpeta Overlay, donde yo me he molestado en hacer esta selección personal de overlays. En algunos casos pues he tenido que modificar y crear los archivos de configuración. Es un proceso muy mecánico, no es difícil, pero se tarda. En este caso, pues los que ya he preconfigurado serían sobre todo estos de aquí. Como os he comentado, yo mismo los he recomprimido a 720p, así que ocupan muy poquito y es una maravilla pues cargar estos sistemas con estos bezels. Yo creo que queda muy elegante, bastante chulo. Si no os gustan los bezels, los podéis desactivar o simplemente podéis borrar esto y ya nos aparecerán. Es así de sencillo. Muy bien, os adelanto que este archivo de settings pues intentaré hablar con el equipo de Mod My Classic para que lo integren posteriormente, ya que de lo contrario, por muchas nuevas actualizaciones que hagan, si no actualizan este archivo, pues todo el mundo tendrá los mismos problemas a la hora de añadir juegos en el Emulation Station, que se hacen llamadas a cores no existentes. Así que intentaré ver si ellos quieren, si lo pueden integrar para la próxima actualización de Project Lunar. Muy bien, pues más o menos esto es todo lo necesario para que funcione todos estos sistemas. Y ahora me dejo de cháchara y os lo voy a enseñar, ¿os parece? No obstante, primero vamos a cambiar esta cámara de aquí y la voy a poner aquí al lado de la Mega Drive Mini para que veáis la consola de cerca a la hora de ejecutar el frontend y para explicaros también, muchos me habéis preguntado cómo funciona el USB OTG. Vamos a verlo más de cerca. Bueno, ya hemos cambiado la cámara, estamos un poco más cerca, voy a quitar el marco. Mejor. Bien, como veréis, aquí ahora mismo tengo conectado un USB OTG de los que llamamos de cable tipo I. Esto no deja de ser un USB normal y corriente que entra en el puerto de datos o de carga de la consola. Y aquí tengo conectado directamente un pendrive. Esto, bueno, es un lector de tarjetas con una micro SD de 32 GB puesto. Es USB 3.0, pero va bien aquí. En anteriores vídeos me habéis visto un microlector pequeñajo que van muy bien también y lo justo cuesta €1,50, creo. Esto, una vez que lo hemos configurado todo desde el puerto secundario, ya se puede conectar a la parte de atrás como si nada, sin ningún problema. Y esto, como veis, pues a su vez va conectado a la alimentación, que en este caso lo tengo conectado pues al famoso amperímetro, ¿vale? Que esto me permite saber el consumo de la consola en todo momento. Lo voy a encender, ¿vale? Cuando la consola enciende, fijaros, vamos a encenderla. Encendiendo, pues ahí podéis ver el consumo de la consola en todo momento. Como os comentaba, a veces tiene picos que llegan a superar el amperio muy pocas veces, pero en esos casos es cuando a veces pues va mal la consola, no sabemos por qué va mal y es porque no está recibiendo suficiente alimentación. Por eso es muy importante siempre, lo hemos repetido ya hasta la saciedad, conectar un cargador de 5 voltios 2 amperios a la consola una vez hecho todos los pasos. Incluso si no hemos conseguido hackearla correctamente en el PC, suele ser porque no hemos conectado un cable USB que deje pasar suficiente corriente, o tal vez porque no lo has conectado al puerto principal, nada de conectarlo a hubs, sino a un puerto directo a la placa
os habréis fijado que he terminado conectando este mando USB de la PlayStation Classic porque nos va a permitir jugar sin problemas a todas las plataformas que instalemos. Y no todos tenéis por qué tener el pedazo joystick así que he dicho, a ver, Paper, ¿no es más fácil que lo expliques todo con un mando de estos? Pues sí, porque aquí además tenemos el botón Select para Insert Coin en los sistemas arcade y el Start para empezar. Importante, ya que con el mando original de la Mega Drive Mini son solo 3 botones y no hay Select, por lo cual no podríamos jugar a sistemas arcade sin estos botones. Así pues, cualquier mando USB de tipo PlayStation o, mejor aún, pues el de la PlayStation Classic lo podemos usar sin problemas con la consola. Ahora sí, me dejo de cháchara. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Muy bien, ya hemos iniciado la consola, ya tenemos el Project Lunar en pantalla y si os acordáis en un anterior vídeo que, como os he dicho antes, lo tenéis por aquí disponible, sí o sí tienen que estar los settings de una manera muy determinada para que luego se pueda cargar todo sin que pete. Así pues, vamos a entrar primero en settings. Y fijaros, esto tiene que estar el acceso de escritura al sistema habilitado, porque en algunos casos si no hay algunas cosillas de RetroArch que tal vez no guarde la configuración, pero lo importante y lo imprescindible, Memory Optimization tiene que estar desactivado, ya que, bueno, debe de haber alguna fuga de memoria. Esto es un tema que ya he hablado con Swingflip, que no sé si en próximas actualizaciones lo solventarán o no, pero el caso es que si no, cuando se cargan cosas muy pesadas, pues casca, ¿vale? Nos regresa al menú principal. Y esto tiene que estar deshabilitado, ya que de lo contrario RetroArch pues no nos mostrará un montón de opciones útiles que nos hacen falta. Una vez está esto así, le damos al botón Start, le damos a guardar, reinicia la consola y ya lo tenemos todo dispuesto para funcionar sin problemas. Ahora sí, vamos a iniciar Emulation Station. Como veis, no lo he podido evitar, ya de primeras le he cambiado la musiquilla. Dejadme aquí en los comentarios quien sepa de qué se trata esta musiquilla, que yo creo que más de uno lo sabrá. Y como veis van cargando los diferentes sistemas, 28 en total. Y aquí estamos, en el menú principal vamos a echar para atrás. Y antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a los sistemas que he conseguido hacer funcionar a la perfección en esta Mega Drive Mini. Por supuesto tenemos Mega Drive, tenemos Sega CD, Sega 32X, Master System, Game Gear, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation, PSP Minis, ya sabéis, hay un montón de juegos que ocupan muy poquito, que son divertidos, que van muy bien. Dreamcast, Naomi, PC Engine, PC Engine CD, Neo Geo, Mame, y aquí ya nos vamos a los ordenadores viejunos. Tenemos el Spectrum, C64, MSX, el Amstrad. Aquí tenemos el Scum Virtual Machine con juegos que es una auténtica gozada poder reproducirlos, jugarlos desde aquí. Todo funciona perfectamente con el mando, ojo, no hace falta conectar teclado, ratón, no, todo está mapeado ya para funcionar bien con el mando. Esto es una sorpresa que ahora os voy a enseñar, me ha hecho bastante ilusión hacerla para vosotros. ColecoVision, Game Watch, y ya volvemos a empezar. Mira, ¿por qué no os voy a enseñar qué es lo que he hecho con esto? Pero Paper, ¿has metido el Kodi en la Mega Drive Mini? Bueno, no exactamente, pero vais a ver, si entramos aquí... ¿Y todo esto qué es? Pues sí, señor, os recomiendo que nada más entrar aquí veáis esto, porque es unas risas. Voy a poner esto, voy a intentar hablar mientras, o quitarlo enseguida, porque no quiero que me censuren el vídeo, por derechos de autor o algo así. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos aquí? Veamos qué ocurre. Vamos al Start, ya sabéis, le damos aquí, le damos un toque hacia arriba para volver hasta Kit y Kit RetroArch. Esto cuando le coges el truquillo se hace de forma muy rápida. Bueno, vais a poder recordar muchas cosas con todo el contenido que he puesto aquí. Ya lo creo. Vamos a echar para atrás y os enseño un poco más todo lo demás. Fijaros, pues tenemos Game Watch. Esto es una paranoia. La verdad es que este core se lo han currado mucho. Yo tengo esta máquina. Voy a enseñaros cómo funciona esta máquina. Porque está guay, ¿vale? Estas cosas hacen ilusión. Son las típicas maquinitas que llegamos a tener cuando éramos unos niños.
Y fijaros, es que es igual. Hace falta darle al botón de Select para ir cambiando, ¿veis? Las opciones de la maquinita. En este caso, pues lo que queremos es darle al Game Up, pues le damos al Start. Y ya enciende. Y para subir o bajar, verá, joder, pues sí que empezó bien. Sería el lado de la izquierda con los controles de la izquierda y subir y bajar el otro muñecaco con los botones de arriba abajo, ¿vale? Esto pues es más fácil con los mandos de PlayStation, ¿vale? Con los de Dreamcast, perdón, los de Mega Drive también se puede, pero para estas cosillas pues va mejor un mando que tenga los botones tipo en cruceta, como este. Bueno, voy a salir, solo quería enseñarlo. Si pulsáis Start, os da aquí, digamos, una guía de qué botones necesitáis usar. Vamos a salir. Lo dicho, le damos aquí, le damos para arriba y salir. Fácil. Bien, os voy a seguir enseñando el resto de sistemas. Vamos a entrar en cada sistema y lo muevo desde aquí para que veáis que hay una selección muy chula de juegos. Repito, gracias, gentileza de Bob y al trabajo de otra gente que se ha molestado en hacer esta selección de juegos. En algunos casos, pues bueno, he tenido que adaptar un poco esta selección o he tenido que cambiar incluso el formato para que funcione en la Mega Drive Mini, pero esto me ha facilitado mucho las cosas, por supuesto. Vamos aquí, Sega Master System. Mira, os voy a iniciar un juego de Master System para que veáis que también están preconfigurados los marcos. Esto es algo que, oye, también me ha costado su trabajo hacerlo, ¿veis? Estamos en Master System. Creo que es una gozada tenerlo todo así, la verdad. Vamos a salir. No quiero hacerme muy pesado. Vamos a entrar en otro sistema. En este caso quiero enseñaros Game Gear porque el overlay queda muy chulo. Vamos a poner el Sonic Triple Trouble. Y veréis cómo queda. En este caso tiene más sentido incluso el marco, el overlay. Tenemos aquí, parece que estamos con la Game Gear, ¿no? Hasta la iluminación de la pantalla da la sensación que estás jugando con la Game Gear. En este caso, además, pues bueno, me he tenido que molestar en hacer una resolución customizada, que entre justo en ese tamaño. He ampliado un poco, además, el overlay para que no ocupase tanta pantalla. Oye, yo creo que queda muy chulo. Bien, voy a enseñaros otros sistemas. Vamos a salir de aquí. Adiós. Voy a quitar la musiquilla porque no quiero que esté sonando todo el rato de fondo la musiquilla esta. Ahí está, aquí estoy solo yo y mi voz. Bien, nos vamos a Nintendo. Pues por supuesto, pues es lo mismo. Tenemos todos los juegos de Nintendo con su marco correspondiente. Cargan muy rápido porque estas ROMs son muy livianas. La verdad es que me gustan mucho los marcos, los overlays, que también tienen una pequeña referencia a los botones de los mandos, ¿verdad? A cada lado, queda muy bonito. Repito, si queréis quitarlo, oye, pues accedéis al menú de RetroArch y no tendríais más que ir al menú rápido. Salgo de aquí, venga. Quick Menu y nos vamos a On Screen Overlay y simplemente le daríamos a desactivar y ya con esto lo hemos quitado. Por supuesto, si queremos que quede así para siempre, tenemos que volver y darle a Overrides, Save Content. Ojo, Content Directory Overrides. Digo content porque aquí hay a veces que un mismo core es compartido por varios sistemas y entonces estarías sobreescribiendo la configuración de todos esos sistemas. Si es un solo core para un solo sistema, puedes darle a Save Core Overrides. Si no, mejor esto, Content Directory Overrides. Vamos para atrás porque yo no quiero quitar los overlays. Pero bueno, ahora mismo veis que ya los he quitado, ¿vale? Es muy sencillo. Quiero volver a ponerlos. Vale, pues vendríamos aquí, On Screen Overlay, lo ponemos y ya está. ¿Que queremos poner otro? ¿Que no nos gusta este? Vais aquí. Aquí está la selección que yo he metido y que podéis ir vosotros mismos buscando. ¿Vale? Bueno, voy para atrás y me voy a salir. Vamos al siguiente sistema. Super Nintendo, lo mismo. Aquí, como veis, tenéis una carpeta de Homebrew en algunos sistemas. Son juegos que nunca salieron para la plataforma, pero que es curioso jugarlos, ¿vale? Como este New Super Mario Land, qué cosa más extraña. Vamos a probarlo. Os lo voy a enseñar.
Así veis también el marco, el overlay correspondiente. En Super Nintendo pues he puesto este sencillito. Este es en Homebrew. En los juegos normales tengo puestos los botones europeos, digamos. Voy a poner el sonido de aquí. Qué raro, ¿eh? Este juego nunca estuvo. Pues sí, es muy curioso jugar estas cosas que nunca salieron para una consola. De hecho, bueno, yo no he jugado nada a este, ¿eh? No tengo ni idea de si mola, no mola. Es un poco extraño el control. Pero bueno, se puede jugar. ¡Oh! No. ¡Ostras! Fíjate. No, al final me he caído. Bueno, voy a salir y vamos a seguir viendo el resto de plataformas. Estamos en Nintendo 64. Bueno, para Nintendo 64 se vienen novedades bastante potentes en cuanto al Core Parallels. Ojo al dato porque habrá novedades próximamente con el Core Parallels. De momento no hay versión para las consolas mini, pero se ha conseguido optimizar todo mucho. Vale, ahora aquí toda esta selección de juegos, veréis que algunos van bien, otros no tanto. Los he querido dejar así porque probablemente en breve a lo mejor podemos hacer que funcionen mejor. Vamos al siguiente sistema, Game Boy. En Game Boy lo mismo, el overlay es una gozada, porque parece que estamos con la Game Boy, veréis. Aquí está. Bueno, ya veis que funciona muy bien. Vamos a salir de aquí. Os voy a enseñar más cosas. Game Boy Color. Nos vamos a cargar el Wario Land 3. Lo mismo, he tenido que personalizar la resolución de este core para que entre dentro de esta capa de overlay y que parezca que estamos aquí en la pantalla de la Game Boy Color. Bueno, voy a enseñaros otro sistema más. Salimos de aquí. Ya veis lo rápido que se sale una vez que pillas el truco. Game Boy Advance, este Metroid Fusion. Lo mismo, en este caso he personalizado la resolución, la he escalado, la he puesto en su sitio y yo creo que queda muy guay. ¿Qué os parece? Press Start button. Además, ¿qué se consigue con esto? Que al final estos juegos que tienen una resolución muy baja, porque estaba pensada para estas pantallas, al reducirla y encajarla en un frame, en un overlay, pues también realmente se acaba viendo un poco mejor, ya que tan grande se acaba viendo horriblemente mal, con unos pixelacos muy grandes. Habrá gente que sea detractora de esto, otra que le guste, bueno, ahí está la opción de cada uno de poder configurarlo a su gusto. A mí me gusta así. Vamos a salir y vamos a probar otro sistema. Aquí ya estamos en PlayStation. Como veréis, pues he incluido grandes títulos de la plataforma. No podía meter todo en 32 GB. Hay una selección personal mía. Pero es que todos funcionan maravillosamente bien. Vamos a probar pues este Crash Bandicoot, por ejemplo. Por supuesto, es una pasada que estamos jugando en la Mega Drive Mini juegos de PlayStation perfectamente con el mando de la PlayStation Classic. Es curioso, ¿verdad? Venga, vamos a empezar. Y aquí lo tenemos, venga, vamos para allí. Bueno, ya veis que funciona maravillosamente bien. Y es una pasada jugar estos juegos en las consolas mini sin ningún problema. Podemos hacerlo con este core en todas las mini que hay hasta la fecha. Es curioso, ¿verdad?, que llegue a funcionar mejor que en la propia PlayStation Classic en un principio. Pero bueno, cosas que pasan. Y aquí tenemos PSP. En este caso hay una selección que he puesto yo de juegos que sé que funcionan bien, que los he probado y van geniales. No me ha dado tiempo a ponerle carátulas, disculparme, pero es que si no, no voy a hacer nunca este vídeo. Próximamente pues se las incluiré, no tengáis problema que lo haré. Mira, vamos a poner el Castlevania, por ejemplo. Es un juego muy pesado, ocupa 700 y pico megas y veréis que funciona maravillosamente bien.
Fijaros que incluso las escenas, como os digo, como esta, con gráficos 3D, se ve bien. Vale, debería de haber reiniciado previamente la consola. Pero bueno. Y ya estamos jugando. Bueno, a ver. Está habiendo algunos parones, pero es que es porque no he reiniciado la consola, ¿vale? Después de cargar un montón de sistemas y de juegos, esto pasa en todas las consolas mini, y es que, bueno, parte de la memoria se queda llena con cosas que no son necesarias, y en estos casos es necesario partir de cero para que vaya completamente fluido. Pero bueno, ya veis. Hola, ¿no? Estos gráficos de PSP funcionando al 100% aquí. Como os digo, sorprende ver estas escenas que van perfectamente fluidas también. Oh my god, yo soy tu padre. Se parece a Darth Vader. How lovely. A fitting girl for Count Dracula. Encantadora. Now, Una chica que le cuadra a Drácula. Ahora venga, va, tira. I'll never submit to your master. No. I'd sooner die here. Venga, vamos a pasar eso. Oh. Ah, que me he caído al agua. Hostia, qué malo soy. Bueno, venga, va. Voy a dejar de jugar porque es que me lío. Vamos a salir de aquí. Ya veis que PSP funciona muy bien. Tenéis aquí PSP Minis. Todos estos juegos funcionan maravillosamente bien y hay algunos, pues, adictivos. Como puede ser este Pac-Man, ¿vale? Esta actualización de Pac-Man. Voy a enseñárosla porque me hace ilusión. Por supuesto, para todos estos sistemas de Sony, pues es más que recomendable, como os he dicho, usar un mando de estos. Porque os van a cuadrar todos los botones a la primera. Le damos a play. ¡Qué recuerdos esta musiquilla! Que se me va la capturadora a la mierda. Venga. Os lo juro que estos juegos tan simples de la infancia son muy adictivos. Empiezas a jugar y no puedes parar. Oh yeah. Qué paranoia el efecto neón que tiene este juego, mola mogollón. Me he arriesgado, pero mira. Venga, va, me dejo ya de viciarme, en serio. ¿O no? No puedo. No. La estoy liando. Lo siento, chicos, no puedo parar de jugar. Es inevitable. Yo quiero dejarle, pero no puedo. ¡Oh! No, ya me tienen. Venid con papi. Oh. Venga, va, ya está, se acabó. Bueno, pues lo mismo para todos estos juegos, ¿vale? Hay algunos muy chulos, hay algunos tipo 3D, como este Heroes of Sparta, que parece que estás jugando a un God of War más simple, pero es que funciona bien. Hay algunos que nos va a hacer controles analógicos. En ese caso ya pues sí que tendríamos que usar un mando Sysaxis de Play 3, por ejemplo, o de Play 4. Venga, vamos para atrás. Y luego ya tenemos aquí lo más difícil de emular, lo más potente. Tenemos Dreamcast, en el cual he incluido los Crazy Taxi, que aunque parezca mentira, son jugables. Lamentablemente, aunque sean jugables, la música tiene bastante stutter. He intentado minimizarlo, pero aún así es dificilillo. Este va perfecto, va muy bien. Este también es una pasada jugar a títulos como este. Bueno, ahí está la cosa. Y este va bastante bien también. ¿Queréis que lo probemos? Primero voy a reiniciar la consola, porque es que si no va a petar. Ahora volvemos.
Bueno, ya estoy reiniciando de nuevo la consola porque lo que os he comentado, venga a probar, cargar juegos, salir, y eso afecta muchas veces al rendimiento cuando se cargan juegos pues como los de Dreamcast, por ejemplo. Entonces vamos para atrás, vamos a entrar en Dreamcast y os voy a enseñar este Marvel vs. Capcom para que veáis que funciona muy bien. Ahí se ha cargado el overlay de Dreamcast. Bueno, ese stutter es normal. Pues porque tengo el frame skipping puesto a 1 y en según qué circunstancias pues se hace notar. Bueno, se puede poner en 50 o en 60 Hz. Yo creo que va a funcionar bien en cualquiera de las dos formas. Vamos a poner 60, que va más rápido todavía. Bueno, ya veis que ya de por sí lo que son los menús del juego van bien y eso ya es buena señal porque algunos ni eso. Entramos en Arcade Mode. Vale, estas musiquillas típicas de arcade. Bueno, vamos a coger pues esta misma, venga. No soy ningún experto en este juego, ni mucho menos. Yo era de Street Fighter. Los básicos, ¿no? Es más, me gustaba mucho hacer un poco trampa, ¿no? Con Blanca. Bueno, a veces tienen algunos pequeños cortes el audio, pero no suele ser así. Basta que quiera haceros un vídeo para que salgan algunos cortes. Vaya. Puede ser que haya estado jugando a 50 Hz a esto, porque se me hace que va muy rápido y a lo mejor los cortes son por eso, precisamente. Pero bueno. Mejor que juguéis a 50 Hz entonces. ¡Toma! 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 ¡Hala! Me cambio de bicho. Voy a mirar a ver si está el frame skipping activo o no, porque tengo mis dudas. Options. Sí. Bueno, pues entonces hay diferencia de que funcione a 50 Hz o a 60. Os recomiendo darle a 50. Va mejor. Pero bueno, ya veis que es jugable y va bien. Y como no, pues vamos a probar el Crazy Taxi. Para que veáis que, aunque funciona bastante bien, pues es una lástima que lo que es la musiquilla no consigo hacer que se escuche sin cortes. Bien, una vez que carga, ya va más fluido todo. Arcade Mode. Press Start button. Alright, let's go make some crazy money. Go ahead and pick a car and driver. Alright, let's get it on. Hey, it's time to make some crazy money. Como veis, es sorprendente lo fluido que parece que va, ¿no? En este caso he configurado los gatillos, pero podéis cambiar desde el juego las opciones para usar los botones, porque ya sabéis que con la Mega Drive no hay gatillos, pero se puede jugar a esto. Muy bien, pues vamos a ir directamente a Tommy's Wave. ¿Dónde está? Naomi, a Tommy's Wave. Demolish Fist. Vale, si nada más encender la consola es lo primero que cargamos, que está la memoria RAM completamente limpia, pues estos sistemas que son tan pesados, pues se nos cargará y funcionará como es debido. Vais a tener que esperar un buen rato. Yo estoy aquí echando un vistazo al móvil, al canal Super NES Mini ROMs de Telegram, porque tarda un buen rato. Aquí estamos, ya por fin ha cargado. No se quedó la consola colgada, sino que ha cargado. Así que si los probáis, tener paciencia. No sé por qué los soniditos de BIOS siempre suelen sonar así, como craseados. Muy bien, ya estamos en el juego. Y como sabéis, esto es un juego arcade, por lo tanto hay que darle al botón de Select para Insert Coins. Vamos a meter 3 créditos. Y luego, pues bueno, hay que darle otro más al Start, lógicamente. Vamos a coger a Vanessa, la reina de la velocidad. Stage 1, Apollonia Building. Vale.
Bueno, como veis funciona, y funciona bien. Esto es un juego bastante curioso ya que tiene profundidad. Puedes mandar el personaje al fondo, delante, se pueden coger las cosas que van por ahí por el suelo. Creo que era con 2 botones a la vez. Sí. Toma. Voy a coger la piedra esta. Toma. A ver, toma. A ver, son juegos bastante curiosos que... poder jugarlos en esta consola, pues es un logro. Oh yeah. Bueno, ya veis que se puede jugar a estos títulos, es lo que quería mostraros. Vamos a salir de aquí. Bueno, lo mismo, pues PC Engine, tenéis aquí todo el catálogo. PC Engine CD, una selección. Nos vamos a Neo Geo, por supuesto tenéis aquí títulos imprescindibles. Vamos a entrar a este Metal Slug para mostraros que he integrado también el Universe BIOS, para aquel que quiera poner truquillos a la hora de jugar, pues que tenga también esa posibilidad. Como veis también tarda un poco en cargar, es normal. Aquí está la Universe BIOS. Vamos a meterle unos créditos dándole a Select. Vale, Paper, eso de la Universe BIOS está muy bien, pero ¿cómo leches se utiliza? Claro, hay mucha gente que no sabe realmente para qué sirve. Bueno, pues ahora mismo estoy jugando y si le doy primero al Select y luego al Start, Select más Start, ahí va, me aparece esto. Si le doy a Cheat Database, fijaros, puedo poner lo que me dé la gana. Infinito, munición infinita, vidas infinitas, invincibilidad. Joder, estoy tonto, Nos salimos de aquí correctamente y volvemos y fijaros, pues ya tengo bombas infinitas, disparo infinito, no me pueden tocar. A ver, a mí no es que me guste jugar así, pero bueno, es curioso, ¿no? Tener estas opciones. A lo mejor queremos pasarnos el Metal Slug en una tarde, en media hora, y de esta manera lo conseguimos, no lo sé. Pero ahí está. Yo, si no me vas a poder tocar. Bien, vamos a salir de aquí. Ya estamos aquí en el menú principal. Como veis hay una selección estupenda de juegos para que podáis disfrutar horas y horas. Bueno, este es uno de mis favoritos, la verdad. Aquí tenéis diferentes sistemas de mame, también ordenados por categorías. Si vamos a beat'em up, pues, joder, pues veis, es que aquí hay títulos muy buenos. Oh yeah, tenemos por supuesto, este es uno de mis favoritos también, es una gozada jugar a esto. Vamos para atrás y aquí tenemos los sistemas basados en PC, ¿vale? PCs antiguos. Como os digo, algunos vais a poder jugar con el mando, otros necesitaréis conectar un teclado, ¿vale? Ya me molestaré en intentar mapear todo hacia joystick más adelante, de momento los he incluido. Aquí tenemos el SCUM. Tenéis que entrar en cada juego para ejecutarlo. Esto es una gozada, se ven muy bien, funcionan muy bien. Y luego, como os he explicado, estos son pues vídeos viejunos, ¿vale? Que os hará mucha ilusión revivir. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.